que es un poco larga. Bueno, el día de hoy toca desarrollar, ¿verdad?, los tumores melanocíticos y no melanocíticos de la piel. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Si me aguardan un ratito, voy a configurar todo para empezar ya la... Bueno, ahí se ven, o se ve, ¿verdad?, la presentación. Sí. Sí, se ve, profe. Ok. Ahí está. Bueno, el día de hoy vamos a ver entonces, como le dije, ¿verdad?, los tumores melanocíticos, como su nombre lo indica, ¿verdad?, implica alguna proliferación anormal, ¿verdad?, de los melanocitos propiamente dicho, que son células que se encuentran, ¿verdad?, generalmente en el estrato basal de la epidermis. Estas células, los melanocitos, ¿verdad?, surgen, ¿verdad?, embriológicamente a partir de la migración de las células de la cresta neural. Bueno, acá tenemos el listado de tumores, ¿verdad?, benignos y malignos de origen melanocítico. Obviamente no vamos a hablar de todos ellos, pero sí de los que creemos, ¿verdad?, que son más relevantes. Vamos a hablar primero de las lesiones hiperpigmentadas y los tumores melanocíticos benignos. Acá tenemos un listado de algunas de las lesiones de las cuales vamos a hablar. Lesiones benignas constituidas por células névicas, conocidas comúnmente, ¿verdad?, como nevos o nebus melanocíticos. Son los lunares comúnmente conocidos, ¿verdad? Tenemos dentro de esta categoría nebus melanocíticos intradérmicos, nebus melanocíticos de la unión o los tipos mixtos. También tenemos otras formas como los nebus en halos de Spitz, los nebus congénitos y los displásicos, que estos sí son propensos a desarrollar la versión maligna, que es el melanoma. Existen otras categorías como las lesiones benignas constituidas por melanocitos epidérmicos propiamente dicho. Dentro de esta categoría tenemos a los léntigos, el simple y el senil o también de origen solar. Y por último tenemos las lesiones benignas constituidas por melanocitos dérmicos. Dentro de esto tenemos la mancha mongólica, los nebus de Ota e Ito y el nebus azul. Vamos a hablar de la primera categoría, que eran los nebus melanocíticos. Son neoplasias benignas muy frecuentes, ¿verdad? Quien más y quien menos tiene, ¿verdad?, algún tipo de lunar en su piel. Están causadas en la mayoría de los casos por mutaciones activadoras adquiridas que llevan a la activación constitutiva de la serina treonina, de enzimas quinasas, ¿verdad?, serina treonina, del BRAF, de genes del NRAS. Estas señales del RAS tienen una actividad transformadora potente, pero ahí vemos la explicación, ¿verdad?, de por qué entonces no todos los nebus evolucionan al melanoma. Esa expresión de RAS en los melanocitos humanos normales produce solo un periodo limitado de proliferación, seguido de una detención permanente del crecimiento que está mediada por la acumulación de fosfatidil de la P16INK4A, que es un potente inhibidor de varias quinasas dependientes de ciclinas como la CDK4 y CDK6. Esta respuesta protectora desaparece en el melanoma y en algunas lesiones precursoras que dan origen a ese melanoma. La mayoría de los nebus melanocíticos, al menos, ¿verdad?, aparecen o son adquiridos durante la niñez y alcanzan su máximo en la adolescencia y con el tiempo van también declinando en número. El desarrollo de estas lesiones es un proceso biológico heterogéneo, también de origen multifactorial. La prevalencia de esos nebus en varias poblaciones depende de factores fenotípicos, en especial la susceptibilidad que tenga el paciente a la exposición al sol.
La susceptibilidad genética también, que es el resultado de mutaciones de un solo oncogen en una sola célula, ¿verdad? La cual se expande para formar un clon. Estas lesiones se distribuyen en todo el cuerpo, pero más hacia la región del tronco, en realidad más hacia las regiones o las zonas de la piel fotoexpuestas al sol. Y se cree que los nevus melanocíticos progresan a través de una serie de cambios morfológicos con el tiempo. Es decir, empiezan como nevus de la unión o juncional, luego se extiende hacia la dermis para formar los nevus compuestos y por último la actividad de la unión cesa y el nevus se devuelve intradérmico. Es más o menos que va surgiendo, atravesando, por así decirlo, ahora las capas de la piel. Y ahí vemos esa representación, ¿verdad? En este esquema de progresión. Los nevus de la unión, los mixtos y los intradérmicos, que es lo que representa o lo que se esquematiza acá, ¿verdad? En estas imágenes. Esta metamorfosis, como dice ahí, se correlaciona con cambios enzimáticos como la pérdida progresiva de la actividad tirosinasa y la adquisición de la actividad colinesterasa en las células névicas más profundas. Las células superficiales del nevus son más grandes, producen más melanina y generalmente crecen nidos. Y las más profundas generalmente son fusiformes y imitan lo que sería el tejido neural, que es lo que vemos también acá en esta representación. Acá en A vemos el aspecto normal, ¿verdad?, de la piel con algunos melanocitos distribuidos así en forma difusa. En B ya vemos la proliferación en áreas, ¿verdad?, en focos de los melanocitos, que es lo que representa los nevus de la unión. En C ya vemos la representación esquemática de lo que sería el nevus compuesto mixto, ¿verdad?, porque tenemos acá nevus de la unión y acá poblaciones de células névicas en la dermis. Y en D ya vemos la representación esquemática, ¿verdad?, de lo que serían los nevus intradérmicos, donde toda la población de células névicas, ¿verdad?, toma lugar, ¿verdad?, específicamente en la dermis de la piel. Bueno, acá vemos las características de esas fases de progresión, ¿verdad?, de la transformación névica, o sea, de la transformación melanocítica. Acá vemos la característica de los nevus melanocíticos de unión. Macroscópicamente se presentan como una una mácula levemente sobrelevada de color parduzca oscura. Está relacionada con la exposición al sol. Las células névicas se disponen en acúmulos intraepidérmicos en la unión dermoepidérmica, que es lo que nos señala acá la flecha verde. Ahí vemos nuevamente en otro corte histológico el nevus de la unión. Luego tenemos el nevus compuesto, que es considerado como una lesión plana, con zonas sobreelevadas. Podemos encontrar varias tonalidades. Acuérdense que a medida que va progresando, como dijimos, ¿verdad?, va perdiendo la capacidad de sintetizar, ¿verdad?, el pigmento. En la histología vemos a las células névicas tanto en la unión como en la región de la dermis, que es lo que vemos acá. En verde nos muestra la proliferación de los melanocitos en la zona de la unión dermoepidérmica, y en amarillo vemos estos nidos de melanocitos, ¿verdad?, en la dermis propiamente dicha. Y acá nuevamente otro corte histológico que nos señala justamente con la flecha verde la población de melanocitos que se encuentra en la unión dermoepidérmica, y con la flecha amarilla la población de melanocitos que se encuentran en la dermis propiamente. Acá más de lo mismo. También con las mismas flechas señaladas los melanocitos de la unión y de la región dérmica propiamente. Acá vemos las características del nevo intradérmico. Generalmente o macroscópicamente se presenta como una lesión en domo, o sea, sobrelevada, pigmentada. Puede ser de aspecto pedunculado, es decir, con un tallo, o de forma papilomatosa. En este caso, los melanocitos o la proliferación de melanocitos se encuentran en la dermis, como indica su nombre propiamente, que es lo que nos muestra ahí la
flecha amarilla. Y acá tenemos otro corte histológico donde todas las flechas amarillas nos muestran los nidos de proliferación de melanocitos y todos ellos están en el territorio de la dermis. Ahí tenemos a mayor aumento para que podamos ver, ¿verdad? Las características citológicas de esta proliferación de melanocitos. En ninguna de ellas se ve todavía atipia nuclear o celular, ¿verdad? Lo que hace que se descarte, ¿verdad?, un melanoma. Acá vemos otro tipo de nevus, el nevus en halo, ¿verdad? Donde el nevus melanocítico está rodeado por un halo hipopigmentario, ¿verdad?, como una zona de exclusión que vemos acá. Está asociado a la forma de nevus en regresión. A la histología lo que vamos a ver es un nevus usualmente de tipo compuesto con una extensa infiltración de linfocitos, que es lo que vemos también en esta histología. Vamos a ver si tenemos otra imagen. No. Un gran infiltrado de linfocitos, ¿verdad?, entre los nidos de células névicas. Acá tenemos otro tipo de linfocítico, el nevus de Spitz. Generalmente se ve en niños menores de 1 año. Se suele presentar como una lesión solitaria. Suele mostrar cambios de neoformación, de rápido crecimiento, de color café rojiza, y más frecuentemente se desarrolla en la región de la cabeza y el cuello. A la histología se ve una histoarquitectura semejante al nevus compuesto e intradérmico. Las células tienen un aspecto epitelioide o fusocelular, como vemos acá en la imagen superior de la izquierda y la inferior de la derecha, con ciertas zonas de pleomorfismo, ¿verdad?, en áreas. Este es otro tipo de lesión, el nevus congénito, que se ven en forma o en dimensiones pequeñas a grandes. Frecuentemente evoluciona a melanoma, ¿verdad? Muestra una infiltración de células névicas en dermis profunda entre haces de colágeno, inclusive pudiendo llegar hasta tejido adiposo. Y acá vemos imágenes de cómo se presenta, ¿verdad?, en pacientes, ¿sí?, pediátricos, ¿verdad?, o en pacientes menores principalmente. Acá vemos justamente el nido o la población de células névicas, inclusive rodeando, como dice ahí, anexos cutáneos, como en este caso folículos pilosos. Esta es otra categoría, el nevus displásico atípico, ¿verdad? Este sí, pues, es un precursor del melanoma directamente. Cuando son múltiples son un marcador de riesgo, ¿verdad?, para el melanoma, ¿verdad? Es lo que se conoce como el síndrome de nevus displásico. Los pacientes con este síndrome tienen un 50% de probabilidades de sufrir uno o varios melanomas a los 60 años de edad. La progresión a melanoma probablemente se produzca a través de una adquisición escalonada de mutaciones, ¿verdad?, y cambios epigenéticos. Y los nevus displásicos tienen con frecuencia mutaciones activadoras de los genes, NRAS y BRAF, como los nevus melanocíticos. Se observa también un aumento de la actividad CDK4, ya que hay una pérdida de la función de la P16 y NK4, que es su inhibidor. Se observan también mutaciones directas de la CDK4 que hace que la hace, resistente a ese inhibidor. Además, no todos los nevus displásicos tienen estas alteraciones. Hay otros también genes sospechosos, como mutaciones en la línea germinal que incrementan la expresión del gen TERT o TERT. Es un gen que codifica la subunidad catalítica de la telomerasa. Y acá vemos los criterios diagnósticos, ¿verdad?, para las lesiones melanocíticas sospechosas de malignidad. Como vemos ahí, ¿verdad?, se puede considerar positivo con la conformación de al menos 3 criterios. Uno de ellos es la dimensión, ¿verdad?, una dimensión de 4 a 12 milímetros de diámetro mayor. Los bordes o el aspecto de los bordes irregulares, ¿verdad?,
o no tan definidos. Forma simétrica, o sea, no describe ninguna, no tiene, vamos a decir, una geometría comparable con alguna figura conocida. La tonalidad de la pigmentación también es muy irregular o muy contrastante. Hay áreas más oscuras con otras más pálidas o otras con tonalidades intermedias. Y la presencia de algún tono rojizo, ¿verdad?, que revela la vascularidad. La mayoría de esos nevus displásicos presentan aspectos de nevus compuestos, ¿verdad?, con una hiperplasia de aspecto lentiginosa a lo largo de la unión dermoepidérmica y muchas veces sobrepasan también lateralmente el componente edérmico. Al mencionar, ¿verdad?, displasia, asumimos que tienen ya también áreas de atipia focal en las células névicas. Podemos encontrar también rastros de fibrosis en la dermis papilar y un infiltrado linfoplasmocitario. Ahí vemos nuevamente, ¿verdad?, algunas proliferaciones de células névicas. Acá lo que llama la atención es la presencia de nucleolos evidentes en esta población. Acá también, nuevamente, la forma de presentación un poco más común. Y a continuación vamos a mencionar las lesiones constituidas por melanocitos epidérmicos exclusivamente. Dentro de esta categoría tenemos al léntigo simple, ¿verdad? Consiste en un aumento del número de melanocitos de la capa basal epitelial. Pueden afectar tanto a la piel como a las mucosas, ¿verdad?, donde asienten estas células. Pueden formar parte también del síndrome de Peutz-Jeghers, que no sé si se acordarán, ¿verdad?, que era la que estaba también asociado con los pólipos de Peutz-Jeghers. Y vemos lo que nos muestra acá en la imagen, ¿verdad?, cómo se presentan a la macroscopía, ¿verdad?, como pequeñas manchas difusas. A la histología vemos justamente, ¿verdad?, un mayor número, ¿verdad?, una mayor presencia, una mayor cantidad de melanocitos en la capa basal. Este es otro tipo de lesión melanocítica epidérmica, el léntigo actínico o senil. Se ve preferentemente en adultos, se desarrolla en las zonas de la piel expuestas al sol. Suelen presentarse lesiones de 1 milímetro o 10 milímetros de diámetro mayor. Perdón. Aquí. Y el aspecto histológicamente es similar al léntigo simple. Y acá tenemos las características de las lesiones, constituidas por melanocitos, en el territorio de la dermis de la piel. En esta categoría tenemos al nevus azul, que generalmente se desarrolla, ¿verdad?, en el dorso del pie o manos, en su mayoría. Generalmente suelen ser únicos, de menos de 1 centímetro de diámetro mayor. Los melanocitos dérmicos se presentan como células parecidas a fibroblastos llenos de pigmento, también asociado a fibrosis, y el aspecto de la epidermis a la histología suele ser un aspecto normal. Acá vemos cómo se ve la histología, ¿verdad? Muchas células pigmentadas. Acá podemos observar o apreciar esa morfología fusiforme. Lo que nos aprecia acá es el aspecto de la dermis, que en la diapositiva anterior ahora mencionaba que tenía un aspecto normal. Acá sí se puede apreciar a bajo aumento, ¿verdad?, el aspecto de la epidermis en esta región. Esta es otra lesión melanocítica dérmica, ¿verdad? Los nevus de Ota e Ito son considerados como amartomas adquiridos de los melanocitos dérmicos. Usualmente ocurren entre la primera y segunda década de la vida y se desarrollan en como áreas maculares, de aspecto gris azulado. Los nevus de Ota son, vamos a decir, las lesiones pigmentarias que se desarrollan en la piel de la región periorbitaria y la región temporal, como en el caso que vemos acá. Y los de Ito son los que se desarrollan en la piel de la región supraclavicular y la región escapular.
Bueno, esta proliferación de melanocitos se desarrolla en el tercio superior de la dermis reticular, donde los melanocitos presentan una morfología alargada, pigmentada, ¿verdad? También se ve la presencia de melanófagos, que es lo que nos muestra ahí las imágenes histológicas. Y por último tenemos a la mancha mongólica, creo que es la última diapositiva, la mancha mongólica, ¿verdad? Que es considerada como un desorden congénito, perdón, resultante del desarrollo o migración aberrante de los precursores melanocíticos a la epidermis. Macroscópicamente se presentan como manchas azul negruzcas en la región lumbar y glútea. Se observan al nacimiento de los niños de raza, ¿verdad? O de etnia oriental en su mayoría. Y por lo general, estas lesiones o estas manchas, ¿verdad? Desaparecen con el paso de los años. Histológicamente, ¿verdad? Presentan estos melanocitos un aspecto alargado, de aspecto dendrítico en la región de la dermis, con finos granos de melanina en su interior. Y este creo que sí, ya es el último tema, ¿verdad? De esta primera parte de la clase, ¿verdad? Que es, corresponde a los tumores malignos de los melanocitos propiamente dicho, que es el melanoma. Bueno, el melanoma es un tumor de origen neuroectodérmica. Se origina en melanocitos intradérmicos, melanocitos dérmicos o células névicas de las lesiones melánicas benignas. ¿Cuáles son las principales lesiones precursoras? Ya las citamos, ahora el nevus displásico y el nevus congénito. Y el principal factor de riesgo para el desarrollo de melanoma, entre otras cosas, es la exposición solar intermitente, principalmente en los horarios de alta intensidad. Bueno, el melanoma es un tumor mortal, ¿verdad? De todos los tumores de la piel, ligado a mutaciones adquiridas, producto de las mutaciones, ¿verdad? O alteraciones que producen los rayos ultravioleta del sol. La mayoría surge en piel, pero se puede observar también melanomas en otras localizaciones, inclusive donde no llega el sol, como por ejemplo en la orofaringe. O ya se reportaron casos de melanoma en el tubo digestivo, en el aparato genitourinario. También se pudo observar el surgimiento de melanomas en las meninges, en la uvea, en la conjuntiva del ojo, en el esófago, por citar algunos ejemplos. Aproximadamente entre el 10 y el 15% de los melanomas también surgen como trastornos hereditarios heredados con rasgos autosómicos dominantes con una intensidad o una penetrancia variables. Algunos de los casos familiares se asocian a mutaciones en la línea germinal que afectan a los genes que regulan la progresión del ciclo o de la telomerasa. La mayoría de los melanomas son esporádicos, es decir, se adquieren por el contacto con o el desarrollo, ¿verdad? De algún factor de riesgo, que suele ser la exposición al sol. En las generalidades de las neoplasias ya vimos, ¿verdad? Que los rayos ultravioletas son o producen también un daño importante en el ADN, produciendo mutaciones. Las quemaduras intensas periódicas al principio de la vida son un factor de riesgo importante. Y hay que recalcar también, ¿verdad? Que aparecen melanomas en zonas del cuerpo, eso ya lo mencionamos, ¿verdad? Que inclusive no llegan a estar expuestas al sol. Acá tenemos los principales factores de riesgo, ¿verdad? Para el desarrollo del melanoma. La exposición a la radiación ultravioleta, marcadores genéticos de asociación familiar, fenotipo de piel 1 o 2, o sea, que son fenotipos de piel clara, de piel blanca, antecedentes familiares de nevus displásico o melanoma, ¿verdad? Antecedentes personales también de haber desarrollado alguna forma de melanoma, ¿verdad? En el pasado. Presencia de nevus melanocíticos en un número mayor que 50 y un tamaño mayor que 5 milímetros de diámetro mayor. Presencia de nevus congénitos o nevus displásicos, ¿verdad? Por citar algunos factores. Y esta que suele ser, ¿verdad?
uno de los, ¿cómo se dice? De de los criterios para evaluar a las lesiones sospechosas, que son casi los mismos criterios que habíamos mencionado en los nevus displásicos, que es el ABC de las lesiones pigmentadas en la piel. ¿Sí? Estos son criterios, ¿verdad?, que ayudan a determinar o llaman la atención, ¿verdad?, eh, con respecto a las lesiones sospechosas, ¿verdad?, de malignidad. A, que hace referencia a la asimetría, ¿verdad?, donde se pueden ver zonas de aspecto diferente dentro de la misma lesión. B, que menciona las características de los bordes, generalmente con alguna indentación regular, escotaduras o bordes pobremente definidos. C, que habla del color, donde vemos más de una tonalidad de color. D, del diámetro, por lo general mayor a 6 milímetros. Y E, la evolución, ¿verdad?, que con el transcurso del tiempo, en poco tiempo, ¿verdad?, se pueden percibir cambios de tamaño, forma o color, ¿verdad? Que es lo que hace, lo que llama la atención, ¿verdad? O levanta la sospecha, ¿verdad?, de alguna lesión maligna en la piel. Y acá tenemos un cuadro comparativo entre las lesiones de aspecto maligno, ¿verdad?, en el melanoma y las lesiones pigmentadas de aspecto benigno en esta columna. Bueno, acá vemos las fases de crecimiento que generalmente suele desarrollar el melanoma. Primeramente desarrolla una fase de crecimiento radial, es decir, de extensión horizontal, y posteriormente se desarrolla una fase de crecimiento vertical, es decir, donde el melanoma ya va infiltrando más bien en profundidad y por último, ¿verdad?, en las formas más agresivas se pueden ver otra vez rastros de metástasis. En este cuadro tenemos los subtipos histológicos de melanoma. ¿Sí? El melanoma se vuelve a subclasificar. Esto debido a que hay subtipos que son o menos agresivos clínicamente o más agresivos, ¿verdad?, y de difícil tratamiento. Acá tenemos, por citar algunos, ¿verdad?, el melanoma de extensión superficial, el melanoma de tipo nodular, el léntigo maligno, el melanoma léntigo maligno y el subtipo acral. En esta columna de porcentaje vemos cuál es el subtipo de melanoma más frecuente. Acá vemos la edad de presentación, la duración de la fase radial, que es generalmente la primera fase del crecimiento, y las localizaciones más frecuentes. Acá, en este cuadro, que ustedes también lo tienen disponible, ¿verdad?, en la clase, en forma PDF, vemos cuáles son los principales genes, ¿verdad?, mutados en los diferentes subtipos de melanoma. Y esto es una generalidad, ¿verdad? Las características de los melanocitos de aspecto maligno, ¿verdad?, tumoral maligno, por lo general pueden variar mucho, ¿verdad?, en su forma, en su aspecto histológico. Pueden presentar una forma poligonal, redondeada, fusiforme. Los núcleos pueden ser únicos o múltiples, hipercromáticos, de contornos irregulares, ¿verdad? El citoplasma también amplio o eosinófilo, de aspecto granular, con presencia de melanina. O pueden también presentarse con aspecto amelánico. Todo depende, ¿verdad?, del grado de diferenciación o anaplasia, ¿verdad?, que muestre el tumor maligno. Y a continuación vemos las formas o las características, ¿verdad?, de los subtipos de melanoma. Empezando por el de extensión superficial, que es la forma más frecuente. Se desarrollan áreas fotoexpuestas de la piel, como parte superior de la espalda, extremidades inferiores en las mujeres. Las lesiones presentan ligeramente sobreelevadas, de bordes irregulares, de color variable. Inicialmente son intraepidérmicas, lo que está relacionado con el crecimiento radial. Y luego, posteriormente, van infiltrando en profundidad, que es lo que corresponde a la fase de crecimiento vertical. Ahí vemos el comportamiento, ¿verdad?, o la forma de crecimiento radial al principio, que es lo que nos muestra acá en este corte histológico. Ahí vemos algunos nidos de células de aspecto maligno,
de melanocitos de aspecto maligno. Y luego tenemos la fase de crecimiento vertical, donde ya invade en profundidad, inclusive puede haber rastros de infiltración, ¿verdad?, de linfocitos. Esta es otra forma de presentación, otro subtipo de melanoma, el nodular, ¿verdad? Generalmente se desarrolla en la región del tronco, cabeza, cuello. Se presenta como una lesión sobrelevada de aspecto papular o nodular, ¿verdad? El crecimiento suele ser excrescente, o sea, exofítico, como lesiones de aspecto polipoides o pediculadas, con tendencia hacia la ulceración, como es lo que nos muestran, ¿verdad?, las dos primeras imágenes. Tiene una forma agresiva, ¿verdad?, con una fase de crecimiento vertical de desarrollo temprano. En este subtipo no se conocen fases de crecimiento radial o horizontal. Se presenta con ulceración de la piel, como ya mencionamos. El componente dérmico es un nódulo cohesivo y las células en su mayor parte con un aspecto epitelioide. Ya vemos cómo se presentan. Bueno, en la imagen de la derecha vemos un mayor grado de atipia, de pleomorfismo celular y nuclear en estos melanocitos. Acá en la imagen de la derecha vemos uno de los marcadores muy importantes, ¿verdad?, de la inmunohistoquímica, que es la proteína S100, que es un marcador común en muchos de los elementos, ¿verdad?, derivados de la cresta neural, como lo son también los melanocitos. Y acá lo que vemos es la misma histología que vemos en cualquier tumor maligno. Acá, fíjense, vemos mitosis, figuras mitóticas atípicas, vemos más campos con mitosis, mucha atipia nuclear y celular. Al melanoma en general se la conoce como la gran imitadora, ¿verdad?, de los tumores malignos, porque se puede presentar con diferentes histologías. Puede tener la característica típica de un melanoma que produce, vamos a decir, pigmento melánico. O en el peor de los casos, ¿verdad?, puede simular también el aspecto de un linfoma, un sarcoma. A eso se refiere, ¿verdad?, o a eso me refería cuando dije que el melanoma suele ser la gran simuladora, ¿verdad?, de entre los tumores malignos. Acá es un corte histológico donde nos muestra, ¿verdad?, la invasión vascular. Y esto que se conoce como satelitosis, la satelitosis en el melanoma corresponde a la metástasis linfática en la piel o el tejido celular subcutáneo a más de 2 centímetros del tumor primario, pero no más allá, ¿verdad?, de los ganglios linfáticos regionales. Esta es otra forma de presentación del melanoma, ¿verdad?, el léntigo maligno. Se desarrolla también en áreas de exposición solar crónica, se ve en personas de raza blanca, entre la séptima y octava década de la vida. Tiene dos formas de presentación anatomopatológicas, que son el léntigo maligno y el melanoma léntigo maligno, que es la forma invasora, ¿verdad?, sobre la anterior. El léntigo maligno podríamos considerar como una lesión in situ, y el melanoma léntigo maligno, ¿verdad?, que sería la versión infiltrante. Y ahí vemos cómo se presentan macroscópicamente las dos formas del léntigo maligno. El léntigo maligno se presenta como una mácula de bordes irregulares, asimétricas, con diferencia de colores, crecimiento lento. Y el melanoma léntigo maligno, ¿verdad?, ya sobre lesiones similares, ¿sí?, empiezan a desarrollar áreas sobrelevadas, ¿verdad?, de tipo papular o nodular, ¿verdad?, como vemos en la imagen de abajo. Okay. Esto es lo que encontramos en el léntigo maligno. Hiperplasia melanocítica de aspecto atípico en la unión dermoepidérmica, melanocitos aislados o en pequeños grupos de distribución irregular, daño solar subyacente, que suele ser la fibrosis en la dermis papilar,
extensión de melanocitos atípicos hacia estructuras anexiales como pelo, ¿verdad? Glándulas sebáceas o ese tipo de cosas. Y también podemos encontrar un infiltrado dérmico linfocitario. Y ahí vemos, fíjense cómo llama la atención, ¿verdad? La gran cantidad de pigmentos, ¿verdad? En la en la epidermis, perdón, en la región basal. Ahí podemos ver también, ¿verdad? Las zonas de proliferación también de las células névicas atípicas. Y acá ya vemos ya rastros de invasión, ¿verdad? Inclusive esto creo que ya es un vaso linfático o algo por el estilo, ¿verdad? Acá ya vemos una distorsión bastante importante de la histoarquitectura. Ahí lo que nos señalan las flechas curvas, estas que vemos acá abajo, son ya, ¿verdad? Las zonas de infiltrado linfocitario. Acá ya vemos algunas células neoplásicas con pigmento, ¿verdad? Cargado en su citoplasma. Esta es una de las pocas formas de melanoma. El melanoma craneal es una de las pocas formas que no está relacionada, perdón, a la exposición solar. Generalmente se desarrolla en la planta de los pies, ¿verdad? En la palma de las manos o en las regiones subungueales, por debajo de las uñas. Por suerte es la forma menos frecuente de presentación del melanoma. Y acá vemos también una proliferación de células de aspecto atípico, ¿verdad? Por debajo de la epidermis. Acá vemos una imagen de mayor aumento, cómo está infiltrando, ya acá se ven algunos haces nada más de fibras colágenas de la dermis reticular. Y esto es lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? La satelitosis, ¿verdad? Asociada a los melanomas. Fíjense acá, por ejemplo, tenemos un émbolo tumoral, probablemente en el parénquima de un ganglio linfático, y acá se aplicó una tinción de inmunistoquímica dirigida contra la S100, que es una de las proteínas típicas, ¿verdad?, que tienen las células neoplásicas melanocíticas. Esto sí suele ser pregunta de examen, ¿verdad? Los índices pronósticos, ¿verdad? A tener en cuenta para el melanoma. El factor pronóstico más importante suele ser el índice de Breslow, que indica el grado de invasión tumoral, ¿verdad? Y también la capacidad metastásica del melanoma. ¿Cómo se mide? Y se mide desde la capa granulosa de la epidermis hacia abajo, ¿verdad? Es una medida en la que se establece en milímetros, ¿verdad? Para el melanoma. Y acá vemos cómo se toma esa medida. Desde la capa granulosa de la epidermis hasta la zona más profunda, ¿verdad?, de infiltración por las células del melanoma. Y acá tenemos cómo se establece ese el índice. Si mide 1 milímetro o menos, tiene un buen pronóstico, y a medida que va aumentando, ¿verdad?, esa medida, el espesor en milímetros, obviamente el pronóstico se vuelve más desfavorable. Acá tenemos un listado, ¿verdad?, de los factores pronósticos para los melanomas. Uno de ellos ya citamos, ¿verdad?, que es el espesor de Breslow. También se tiene en cuenta el número de mitosis, signos de regresión, presencia o no de ulceración en la epidermis situada por encima del tumor. Si presenta una respuesta inflamatoria, ¿verdad?, ese infiltrado linfocítico, cuanto mayor sea ese infiltrado, generalmente está asociado a un mejor pronóstico. La localización anatómica del el género del paciente, generalmente las mujeres suelen tener mejor pronóstico, y lo común, ¿verdad?, la presencia o ausencia de metástasis. Y creo que sí, esa es la última diapositiva. No sé si hay alguna pregunta. No está por ahí, Abigail.